Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la circunferencia, de sus elementos y de las formas de su ecuación. Ok, comenzamos. Vamos a definir la circunferencia como una curva cerrada, plana, cuyos puntos van a tener la misma distancia de un punto en común que se va a llamar centro. Los elementos de la circunferencia son varios. Por ejemplo, el círculo, hay que entender, es la parte interna de la circunferencia. Si podemos ver esta figura, la circunferencia representa todo el contorno de la figura y el centro representa la parte de adentro. Si lo pudiéramos poner, por ejemplo, entre perímetro y área, el perímetro sería toda la circunferencia y el área representaría el círculo que es lo de adentro. Bueno, es uno de los primeros elementos. También vamos a tener el radio, que es una línea que va a conectar a la circunferencia, a cualquier punto de la circunferencia, con el centro de la circunferencia. Significa que si yo puedo trazar una línea en cualquier punto y llegar al centro, a esa línea se le va a llamar radio y siempre va a tener la misma distancia en cualquiera de los puntos donde yo la trace. Vamos a tener también otro elemento que se llama diámetro. El diámetro va a tener la condición que es el doble del radio. ¿Sí? Si aquí trazo una línea hacia acá, a esa línea completa que va a partir a la circunferencia a la mitad, se le va a llamar diámetro. Otro elemento que vamos a tener es la línea que va a tocar a la circunferencia en un solo punto. A esa línea se le va a conocer con el nombre de tangente. Otra línea que podamos tener en la circunferencia, pero que va a tener la característica que va a transferencia en dos puntos, ya la va a cortar porque va a salir de la circunferencia. A esa línea le vamos a nombrar, la vamos a nombrar con el nombre de secante. Vamos a tener también otra línea que también se va a parecer a la secante porque va a tocar a la circunferencia en dos puntos, pero la diferencia de esta línea es que no va a atravesar, no va a cortar a la circunferencia, sino que se va a permanecer dentro de la circunferencia, dentro de los dos puntos. Entonces a esta línea la vamos a nombrar como cuerda. Cuando formamos un ángulo con dos radios de la circunferencia, a ese ángulo le vamos a llamar ángulo central. Si es la parte interna, ¿verdad? Esa abertura que se forma entre los dos radios va a ser el ángulo central. A la porción circular que se forma en ese ángulo se le va a llamar arco, que viene siendo de aquí, aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí arriba del ángulo central, bueno, a ese arco se le conoce así, como arco. Ok, y finalmente tenemos la semicircunferencia, que viene siendo el arco que representa la mitad de la circunferencia. Estos son los elementos de la circunferencia. Sí, ahora con esta información, ustedes pueden contestar y relacionar las columnas de la actividad 1, elementos de la circunferencia. Ya que hicieron la relación de las columnas, van a identificar en la siguiente imagen cada uno de sus elementos. ¿Sí? Ven la línea, si tiene la característica, qué característica tiene, cruza la circunferencia, ¿cómo se llama cuando cruza la circunferencia? ¿Cómo se llama la línea que parte a la circunferencia a la mitad y que pasa por el centro? Bueno, ya ustedes irán identificando cada uno de los elementos.
Ahora veamos las formas en las que podemos escribir la ecuación de la circunferencia. La primera de ellas es la forma ordinaria, en la cual requerimos tener la coordenada del centro de la circunferencia. Vamos a representarla con h, k, donde h va a figurar como el eje de las x. Por ejemplo, si vemos esta figura, h tendría el valor de 3, positivo, ¿verdad? Y k representaría el eje de las y, entonces tendría el valor de -2. Esas serían las coordenadas del centro de la circunferencia. Esto es para la forma ordinaria, significa cuando tenemos el centro en cualquiera punto de los cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Y también es necesario que contemos con el radio. El radio lo vamos a representar con la letra R en la forma ordinaria. Entonces, la forma ordinaria nos quedaría x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la forma ordinaria en la que vamos a representar nuestra ecuación. Si necesitamos despejar r, o sea, en caso de que queramos conocer el radio, podemos utilizar esta fórmula. Si ustedes pueden observar, es muy similar a la fórmula que usamos para encontrar la distancia de las líneas verticales, de las líneas inclinadas. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos que si trazamos líneas auxiliares, formamos un triángulo rectángulo y esta línea inclinada representaría la hipotenusa, por eso vemos esa similitud. La segunda forma de representar la ecuación va a ser la forma canónica, nada más que aquí hay que tener presente de que el centro de la circunferencia tiene que estar en el origen, o sea, con las coordenadas 0, 0. Siempre que tengamos la ecuación representada en la forma canónica es porque tenemos nuestro centro de la circunferencia en el origen, ¿sí? Y se representaría como x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y finalmente la forma general, donde básicamente partiríamos de la ecuación ordinaria y aquí lo que tendríamos que hacer para convertirla a ecuación general es igualar toda la ecuación a 0, ¿sí? Entonces r al cuadrado, aquí tenemos que mandarlo hacia el otro lado de la igualdad para dejarlo a 0, ¿sí? Entonces si está sumando pasa restando, como podemos ver aquí. Y se tienen que resolver las operaciones. Aquí tenemos binomios al cuadrado que se tienen que hacer. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí se pone negativo porque se están restando, ¿de acuerdo? Y la forma que nos quedaría, la fórmula general, sería después de resolver las ecuaciones, sería x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. D, E y F son números, ¿sí? Que son constantes de números que dependiendo de la ecuación de la circunferencia, pues les van a dar diferentes valores. Ahora veamos algunos ejemplos. Si en el ejemplo 1 tenemos una circunferencia cuyo centro no está en el origen, nos dan las coordenadas del centro que es 2, -1, entonces vamos a aplicar nuestra forma ordinaria, ¿sí? Vamos a sustituir valores. Por ejemplo, el valor de h sería 2 y el valor de k sería -1. Aquí observen que tenemos que aplicar la ley de los signos, muy importante.
Aquí cambió a negativo a pesar de que era positivo porque la fórmula nos pide el negativo. Y aquí mantenemos el signo negativo de la fórmula e indicamos el valor de y que vale menos 1. Y recuerden que aquí tenemos una multiplicación de símbolos negativos. Menos por menos cambia a más. Finalmente tenemos la forma ordinaria y si deseamos desarrollar la forma general, lo que tenemos que hacer es dejar la ecuación igual a 0. Entonces este 9 que está de este lado lo tenemos que pasar al otro lado de la igualdad y pasaría con signo negativo. Acá lo vemos en el ejemplo con signo negativo y se resuelven los binomios. Entonces resolvemos el cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por eso aquí vemos x cuadrada y vemos 2 al cuadrado que es 4. Como es signo negativo se pone los signos negativos. Aquí ya nada más se acomodan los resultados x cuadrada y y cuadrada. Siempre son los primeros que se acomodan en la ecuación y después siguen los que tengan una variable, los números con una variable. Se ponen sus símbolos, negativo, menos 4x, más 2y, y si tenemos que sumar o restar, en este caso tenemos más 4, más 1 y menos 9, sumamos, más 4 y más 1 serían más 5 menos 9 nos da menos 4 y por eso nos queda este resultado, igual a 0. Esta sería la fórmula general. Cuando tengan que el ejercicio les dé como centro de la circunferencia que está en el origen, o sea que las coordenadas son 0,0, entonces lo que van a hacer es representar la ecuación en su forma canónica, ¿sí? Entonces solo van a utilizar el x cuadrada más y cuadrada igual a, sustituyen el valor del radio, lo elevan al cuadrado, aquí está equivocado en el libro, bueno, aquí ya no lleva este 2 porque se elevó aquí al cuadrado, entonces nada más se pone igual a 25. ¿Ok? Esta sería la forma canónica. Recuerden que solo la usamos cuando tenemos el centro de la circunferencia en el origen. ¿Por qué? Pues bueno, aquí pueden verlo. Si utilizan la otra forma, la ordinaria, cuando ustedes ponen los datos en 0, ¿qué pasa? Que se eliminan. Por eso no hay necesidad de utilizar esta forma. Se van directo a la forma canónica. Ahora sí, con esta información ustedes pueden resolver los ejercicios de la actividad 2. Van a encontrar la ecuación de la circunferencia. En este caso va a ser canónica porque, si se dan cuenta, el dato de la coordenada del centro de la circunferencia siempre va a estar en el origen. Aquí les dan las coordenadas 0,0. Y para la actividad 3, aquí sí van a utilizar la ecuación ordinaria porque las coordenadas del centro de la circunferencia no están en el origen. Entonces van a empezar con la forma ordinaria para después pasar todos los elementos a un solo lado y igualarlo a 0 y encontrar la fórmula general. Bueno chicos, con esta información espero que puedan realizar sus actividades. Cualquier duda me pueden contactar mediante la plataforma. Hasta luego.